Y vamos a conversar hoy día con el exdirector de la CONADI, profesor universitario, ex embajador en Guatemala, Domingo Namuncura. Gracias por estar con nosotros, Domingo, acá. Tenía ganas de conversar contigo porque la última vez que conversamos fue antes de que pasaran un montón de cosas, sí, y quedamos pendientes. En ese entonces, tú habías hablado de la Constitución con bastante afinidad, sobre todo por la generosidad que se había manifestado en términos de los pueblos originarios. Así es. Sin embargo, han pasado un montón de cosas y ahora tenemos consejeros para una potencial nueva Constitución que en su primera demostración en la Cámara de Diputados, a los 12 que eligieron hoy, desapareció los pueblos originarios. Sí, sí, claro. Sí. ¿Qué sentido tiene eso o es algo que tú esperabas? Yo estoy en una situación bastante preocupante. Primero agradecerte, Fernando, esta nueva oportunidad de conversar, saludar a todos los televidentes. Preocupante porque en el proceso de formación de la Comisión de Expertos los pueblos indígenas han quedado excluidos. En la formación de la Comisión Técnica de Admisibilidad igualmente excluidos. Y la fórmula para elegir a los 50 nuevos constituyentes que tienen sus escaños reservados o asegurados, solo le concede a los pueblos indígenas la posibilidad de integrarse si es que se logra elegir por fuera a algún indígena representante de los pueblos en el nuevo Consejo Constitucional. Esto es totalmente inverso a lo que logramos el año 2020 cuando discutimos sobre la ley 21.298 que generó los 17 escaños reservados en que todos los pueblos estaban representados. Y yo tengo la impresión de que se concertó, voluntariamente o no, un castigo a los pueblos indígenas. Es muy penoso decirlo, un castigo. En parte por lo que se denominó como el tejo pasado, comillas, de los pueblos indígenas en la Convención, con el tema de la plurinacionalidad, los derechos territoriales, el pluralismo jurídico, pero que el mundo conservador lo elevó a la categoría de una amenaza a la identidad del país, del territorio y de la chilenidad. Convengamos una cosa, Domingo, cuando tú hablas de el pueblo conservador chileno, no estás refiriéndote a un solo parte del espectro político. No, porque... O sea, si es que hay conservadurismo es a través de todo el arco. Yo creo que estamos enfrentando una regresión conservadora en muchos campos y qué bueno que lo expresaste, porque no es solo el mundo conservador tradicional y duro. En la campaña del apruebo ya habían surgido contenidos, discursos, conversaciones bastante discriminatorias hacia los pueblos indígenas en la izquierda y en la centroizquierda. Personeros, no diré que las colectividades, personas, ¿no? Yo lo sé porque en muchas conversaciones que yo estuve, más de alguien me decía, bueno, pero Domingo, ¿para qué tantos derechos de los indígenas si aquí lo que tenemos que lograr es una constitución minimalista, etcétera? Y ustedes están forzando las cosas, se están poniendo en un terreno demasiado audaz. Gente de izquierda, gente de centroizquierda. Entonces, yo diría que despertó un racismo larvado que atraviesa toda la sociedad chilena y se hizo muy, muy patente, y eso se volcó muy fuertemente hacia la campaña del rechazo o el apruebo para reformar o reformar para mejorar, etcétera, que finalmente generó, entre otras cosas, mucha incertidumbre en la sociedad, además de otros factores, ¿verdad? Y se puso a los pueblos indígenas como los responsables de la crisis, ¿no? Casi como los responsables del rechazo. Y eso yo creo que fue muy injusto. Esto independientemente, sí, hay que decirlo con justicia, de que efectivamente el debate en la Constitución tuvo muchos elementos que seguramente fueron muy superiores a la capacidad de la sociedad chilena de entender los nuevos signos a nivel mundial de la diversidad cultural, ¿no? Y probablemente la tesis de la plurinacionalidad, para la cual el país no está preparado, la clase política tampoco la entiende, fue un elemento que gatilló este rechazo de los sectores políticos en la campaña del apruebo. Y está bien, sucedió lo que sucedió. Pero de ahí a decir ahora
que hay que tener precaución, que hay que fijar borde, que hay que limpiar la cancha, que hay que poner cerco, comisión de expertos, comisión técnica de admisibilidad, quórum especiales, etcétera, para que los 50 finalmente puedan discutir un texto que le vamos a poner las bases constitucionales antes, ¿verdad? Ojalá no haya tanto ruido, ¿eh? Y entre los ruidos están los indígenas. Entonces, el mejor camino es eliminar los ruidos. Y entonces, a pesar de muchas gestiones que se hicieron en estas semanas y meses para conversar con partidos, en fin, para que se considerara la incorporación de al menos uno o dos indígenas expertos, que los hay en Chile hoy día, hay que decirlo, y finalmente el resultado fue que están excluidos de la comisión de expertos. Y al estar excluidos de ahí, estamos excluidos de la fase previa, que es la más importante, en la que se va a elaborar el texto borrador que va al Consejo Constitucional. Pero uno ya sabe que cuando eso se elabora, la experiencia de otros procesos constitucionales indica que ese texto, comillas, borrador, es prácticamente, con algunas modificaciones, el texto de la nueva Constitución. Entonces, claro, alguien que puede estar observando este programa dirá, este señor está equivocado, porque en las 12 bases del documento del 10 de octubre, el número 4 dice reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y se le ponen varias cosas adicionales al lado, como para decir sí, pero dentro de la idea de la unidad nacional, cosa para la cual los indígenas en Chile nunca han estado en contra de la identidad nacional, y al mismo tiempo para fijar ciertos derechos básicos que ojalá se acerquen al estándar del convenio 169. Pero sin indígenas en la comisión de expertos vamos a tener que confiar en que haya alguno de los expertos que sea más sensible para dialogar con los pueblos indígenas, porque en todo este proceso además los partidos no invirtieron ningún tiempo para conversar con los indígenas, para decirle, mira, estamos pensando esto, vamos a tener problemas, a lo mejor no vamos a poder poner indígenas, pero busquemos caminos. Ningún partido político oficialmente estableció puentes de comunicación con los pueblos indígenas. La pregunta es ¿por qué se castiga a los pueblos indígenas? La pregunta es ¿qué fue lo que gatilla que, y yo lo he dicho varias veces y te lo he dicho a ti también, gatilla esta suerte como de, llamémoslo así, hipocresía intelectual, donde tú escuchas del pasado de Chile en las épocas de la conquista, en la época de la formación del país, y está lleno de héroes. Lo veníamos conversando antes de entrar al programa. O sea, tú en las zonas más conspicuas de la capital, las calles tienen nombre de caciques, de caciques araucanos, de comunas acá, y por lo tanto tú funcionas sobre esa base. Pero cuando se trata de empezar a generar, por ejemplo, mejoras en términos de las relaciones a través de una situación constitucional, bueno, hubo cosas que alertaron mucho. La plurinacional, que tú dijiste, el sistema de justicia. Ahora, ¿eso te parece a ti un tejo pasado? Yo creo que fue un momento en que la oportunidad de plantearlo fue evaluada de una manera que no correspondía en el marco de la convención, como otros temas que tampoco correspondían y que fueron generando conflictos en el debate de la propia convención, como también inquietud e incertidumbre en la sociedad chilena, y le permitió al mundo conservador atacar fuertemente ese proyecto. Creo yo que también faltó diálogo de la convención y particularmente de los convencionales indígenas con la sociedad chilena. Una cosa es conversar entre los indígenas, otra cosa es conversar con la sociedad chilena para generar un apoyo a la idea de derechos sociales que sí están reconocidos, fíjate, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, firmada por Chile, en la Declaración Americana de Derechos Indígenas, firmada por Chile, en el Convenio 169, Ley de la República, en la Ley Indígena 19.253, Ley de la República, es decir, muchos de los contenidos esenciales, con excepción de la plurinacionalidad, que estaban en el proyecto anterior, todos están inscritos en el Convenio 169, todos. Por tanto, yo mismo decía, la Convención no está diciendo nada nuevo en materia de derechos indígenas, lo que está haciendo es reconocer algo que no estaba antes en la Constitución. Ahora, convengamos una cosa, Domingo. Yo me recuerdo desde, creo, Bachelet, el gobierno de la presidenta Bachelet I, después el primer gobierno del presidente Piñera, después Bachelet II, después Piñera II,
que cada cierto tiempo siempre había una oratoria de los gobernantes diciendo de que se iba a dar el estatus de reconocimiento público a los pueblos originarios, y nunca pasaba. Hubo 8 proyectos en los 30 años en el Congreso que normalmente fueron rechazados, discutidos, primero por el mundo conservador, después por el mundo también más progresista, porque el concepto de pasar de pueblos, de poblaciones a pueblo, de pueblo a naciones y luego derechos, significó un largo camino de mucha discusión para que el mundo político comprendiera la dimensión de aquello. Ahora, yo te diría que en definitiva lo que viene por delante es bastante complejo, porque la pregunta es si queremos construir una nueva constitución con los pueblos indígenas excluidos. Esa es la primera gran pregunta para el mundo político, para la Convención Constitucional y para Chile entero. Los pueblos indígenas han estado excluidos en los documentos constitucionales desde 1810 hasta hoy día. Entonces, la pregunta es si queremos dejarlos excluidos. Alguien dirá no, porque ya tenemos un acuerdo político entre los 12 acuerdos del 10 de octubre de que se instalará el reconocimiento constitucional. Segunda pregunta, entonces, para la comisión de expertos, ¿verdad? Si ese reconocimiento constitucional recogerá esencialmente los contenidos del Convenio 169, que es hoy Ley de la República y está ratificado por Chile. Si eso fuera así, yo diría que se abre un camino muy ancho al futuro para que el ejercicio de esos derechos ayude, Fernando, a construir algo que es básico, las bases de una paz que esté fundada en derechos esenciales reconocidos por la Constitución. Entonces, si frente a eso, ese debate, digamos, se puede abrir, yo diría que va a haber interés de los pueblos indígenas de participar en la discusión general de este proceso. Pero así como está, esto se está haciendo difícil. Yo soy partidario, quiero adelantarte algo que estaba pensando señalarlo en una declaración pública de aquí al lunes. Yo creo que los pueblos indígenas que están excluidos de la comisión de expertos deben constituir su propia comisión de expertos indígenas en paralelo, y que esos expertos indígenas y no indígenas, expertos en la temática indígena por años, ¿verdad?, puedan interlocutar con la comisión oficial de expertos y más tarde con los 50 constitucionalistas electos, ojalá haya indígenas electos, para levantar una precaución respecto de que el debate de la comisión de expertos y el debate del Consejo Constitucional no puede dejar de considerar como un mínimo fundamental para la Constitución en materia de reconocimiento constitucional el Convenio 169 como esencial. Y eso hay que conversarlo, porque quiero decirlo con cierta modestia, pero también con claridad. Dudo que los miembros de la Comisión de Expertos comprendan realmente la problemática indígena de Chile, porque son expertos en otras cosas, ¿verdad? Y dudo que los 50 próximos concejales tengan la experticia de abordar el tema indígena como la entienden los pueblos indígenas. Y entonces nosotros tenemos una cantidad enorme, doctores, profesores, lingüistas, académicos de fuste en el mundo indígena que perfectamente pueden colaborar. Entonces, estamos explorando esta conversación. Ahora, Domingo, convengamos también, porque de pronto alguien puede estar mirando el programa y escuchándote y hacerse la idea de que los pueblos originarios son una entidad pero absolutamente homogénea. No. Claro y la verdad es que lo que se ha demostrado muy fuertemente es que tienen una serie de divisiones internas y una serie de pensamientos distintos desde aceptar o no aceptar el Estado chileno hasta, bueno, las situaciones que corresponden a cada una de las distintas naciones. La estructura representativa más importante, particularmente del pueblo mapuche, es la estructura territorial. Cada pueblo tiene un componente territorial histórico ancestral y ese territorio determina mucho las características de un debate político. Por lo tanto, es un proceso muy importante el diálogo con cada territorio, más que pensar en referentes indígenas de carácter nacional con los territorios. Y eso se puede hacer perfectamente en la composición de las comunidades, los LOF de comunidades mapuche, las autoridades ancestrales que son muy claves, en fin. Mira, en Menepeuco, hace 2 sábados atrás, se realizó un gran encuentro de carácter social. Asistieron 2.000 personas, 150 indígenas, cerca de 90 loncos,
porque durante todo el día estuvimos, yo no soy lonco, quiero decir que ellos, ¿verdad? Pero yo fui invitado al encuentro de Maripeuco, estuvimos todo el día conversando en 3, 4, 5 tipos de comisiones distintas sobre el quehacer, el devenir de Chile, el futuro de las regiones en conflicto. Y me encontré con una cantidad enorme de dirigentes indígenas de territorios que coinciden en la aspiración de ser reconocidos y a partir de ahí colaborar con la construcción de una solución al conflicto. Entonces, están todos los elementos para que esto pueda ser valorado y reconocido por las instancias que se están constituyendo para el proceso constitucional. Y yo diría entonces, bueno, nos dejaron afuera, pero por lo menos permitan que los pueblos indígenas puedan expresar su propia voz, ¿no? Déjame hacerte una pregunta, Domingo. En ciertas comunas del sur tienen mucha fuerza, por ejemplo, la derecha y la centro derecha, sí, y tienen candidatos que han presentado y que incluso han llegado al Congreso. ¿Cómo es la conversación de ustedes, entre ustedes, siendo distintas las miradas ideológicas de cada cual? Ese es un tema bien importante y muy sensible porque efectivamente no hay una homogeneidad unitaria en materia de conducción política del pueblo, particularmente el pueblo mapuche. Distintos Rapa Nui, Consejo Anciano, es claro, ¿verdad? Y las comunidades del norte también tienen estructura un poquito más centralizada. Pero en el caso del pueblo mapuche, por esta diversidad territorial, el diálogo está muy asociado a los intereses y objetivos del territorio. Por ejemplo, los lafkenches tienen una identidad propia en las costas de Chile, ¿verdad?, donde ellos se generaron históricamente, los picunches, los pehuenches, los huilliches, en fin. Entonces, todos miran la estructura del país en función de sus derechos territoriales. Entonces, el debate allí es diferente porque tú puedes llegar a un acuerdo en un territorio con un grupo de caciques, pero ese acuerdo no incumbe a todo el pueblo mapuche, pero sí a ellos. Entonces, es una construcción de múltiples acuerdos, ¿no? En donde los parlamentos, por ejemplo, históricos, antiguos, entre el pueblo mapuche territorial con el Estado, iba generando estos acuerdos de paz, de acuerdos de comercio, acuerdos de intercambio, en fin, que ayudaron a generar una condición de diálogo con el Estado. Entonces, eso yo creo que se podría restablecer en el trabajo de la Comisión de Paz y Entendimiento, por ejemplo, ¿verdad? Que a propósito del tema territorial va a tener que establecer estos diálogos territoriales, políticos, culturales, con las autoridades ancestrales de cada territorio. Y ahí, con los acuerdos de cada cual, se va componiendo una dimensión de consenso general que va a ser aceptado por todos. Pero si tú te pones de acuerdo solo con el territorio y no haces lo mismo con el resto va a tener una postura crítica frente a aquello. Este es un trabajo que hay que hacerlo con tiempo, creo que están las condiciones, pero el escenario político nacional constituye un problema preocupante porque al no verse incluidos en este proceso constitucional, se genera una decepción que puede significar una especie de repliegue del mundo dialogante indígena frente al Estado. Porque el mundo dialogante... El mundo dialogante versus los que no son dialogantes del mismo mundo. Los que no son dialogantes, ¿verdad? Y entonces ese mundo dialogante dice, bueno, nosotros hemos confiado en la política, hemos confiado en el Estado, hemos creído en sus promesas, nunca las han cumplido todas, pero hemos creído, pero igual nos siguen golpeando. Entonces, eso es lo que aparece cuando alguien revisa los nombres de la Comisión de Expertos y dice, aquí no hay ningún indígena. Bueno, claro, porque están excluidos, están castigados, ¿me entiendes tú? Ahora, ¿tenían conciencia los partidos de que esto podía suceder? Sí, tenían conciencia. No, eso te iba a preguntar. No hay ninguno que me pueda decir. ¿Tú eres parte de un partido? Sí, claro, del PPD. Sí. En el PPD nadie puede decirme que nosotros actuamos a destiempo. Incluso propusimos, fíjate, para la Comisión de Expertos, una gran profesional, abogada, de la Araucanía, Paola Carricura, con excelentes pergaminos, que además estuvo en la convención anterior asesorando en el debate que hubo en ese minuto. El nombre de ella nunca fue considerado en la dirección política del PPD, ¿no? Y en otro partido también entiendo que se propuso alguien indígena y tampoco fue considerado. Entonces, los partidos entienden muy bien lo que hicieron. Y yo creo que ahora hay que entender que los pueblos indígenas tienen derecho, el convenio 69 lo dice, tienen derecho a participar
en los análisis y en las decisiones que el Estado debe tomar. Es más, fíjate, la decisión del acuerdo de constituir el nuevo proceso constitucional, comisión de expertos, técnicos en admisibilidad y la propia Consejo Constitucional, hizo omisión, Fernando, fíjate lo que voy a decir, de las cláusulas fundamentales del convenio que obligan a una consulta con los pueblos indígenas. Alguien dirá, pero si la vez pasada no se les consultó y se creó la ley 21.298 de los escaños. Claro, es porque no existían escaños en la historia de Chile. Pero una vez que se constituyeron y existieron, eso constituyó un derecho que no deja de tener vigencia en el tiempo. Y frente a eso, que es un derecho que ahora queda afectado, a ningún partido político se le ocurrió decir, oye, por lo menos hagamos algunas reuniones con los indígenas para escuchar su opinión y decirles que vamos a tener problemas para integrar a la comisión de expertos y por último negociar que uno ingrese. Ya, perfecto. Nada, ni un movimiento. Entonces, ¿cómo va a ser entendido esto por el mundo indígena? Yo creo que lo entienden y muy críticamente, pero hay que estar a la espera de generar también actos que son propios, en base a la autonomía que el convenio 169 le concede a los pueblos indígenas. Por eso yo digo, bueno, armemos, esto lo conversé anoche con algunos dirigentes, bueno, si nos dejaron afuera, armemos nuestra propia comisión de expertos, nadie lo impide, nadie lo impide. Y se monta una comisión de expertos indígenas que interactúe con la comisión de expertos oficial y hacemos un traspase de documentos y, no sé, discusiones para que no se pongan tan creativos en la comisión de expertos. No es mala la idea. Ahora, porque de hecho yo me imagino que pueden haber montones de instancias que aporten material a esta comisión de expertos que finalmente genera la discusión general. Así es. Ahora, cuando tú hablas de esto en tu partido, un partido de centro izquierda que tiene personeros en el propio gobierno actual, ¿qué te contestan? El mundo político en general es muy condescendiente con este tema. Derecha, centro, izquierda. Yo he tenido la oportunidad de conversar con actores de los tres ámbitos. Todos son muy gentiles, entienden la problemática indígena, son condescendientes, son, cordiales, ¿ya? Pero llega la hora de tomar decisiones y prima el criterio pragmático, ¿no? Y el criterio pragmático es que si un indígena puede producir un problema en la negociación y además no tenemos claridad si los pueblos indígenas van a mantener una postura prudente en el debate constitucional, es mejor dejarlo afuera. No te lo dicen, pero te lo expresan a través de preguntas, a través de ciertos raciocinios. Uno lo discute, ¿no? Yo siempre lo confronto a aquello, pero al final el resultado es pragmático, ¿no? Y lo vemos hoy día. En el caso nuestro, como te digo, propusimos una gran profesional, me quedó totalmente fuera de toda posibilidad de discusión, ¿no? Y es más, en el caso del PPD aparecieron dos personas muy profesionales. Yo conozco a Claudio Grossman de hace años, desde el Movimiento de los Humanos, tú también, de alguna manera. Sí. Es una figura, es un tremendo personaje jurídico, profesor, académico, investigador, o sea, lo mejor que puede haber en materia jurídica para la convención, pero él no es militante del PPD, ¿no? Y la señora Verónica Undurraga también muy preparada, una académica de fuste, pero no es militante del PPD. Y el PPD tenía dos grandes personas, José Antonio Ramírez, Jorge Insunza, que habían trabajado durante casi 2 años en este tema, presidiendo la Comisión Constitucional del PPD, que eran candidatos absolutos para quedar en la Comisión de Expertos y quedaron fuera de la noche a la mañana. Entonces, la política opera con criterios pragmáticos que son muy complejos a veces de entender, que corresponden a intereses que son muy opacos, ¿verdad? Y que transitan por los pasillos. Especialmente después de que te han derrotado. Además, ¿verdad? Porque el voto del plebiscito de salida fue un pencazo. Para nosotros fue devastador, para los pueblos indígenas fue devastador, por 3 razones. Primero, porque muchos de los peumas, los sueños que teníamos de una sociedad diversa, intercultural, con derechos indígenas reconocidos en profundidad de acuerdo al convenio 69, todo eso se vino relativamente abajo, ¿verdad? Segundo, porque se nos responsabilizó en parte del fracaso de la convención, ¿no? Y tercero, porque ahora entonces se castiga a los pueblos indígenas, ¿no? Dejándolos fuera. Entonces,
Eso es como una reminiscencia colonialista de la política, que genera una crisis, va a generar una crisis de sentido de la democracia. Por eso que estamos en un lío tan grande en general. Entonces, estas prácticas o estos pragmatismos no le hacen bien ni al país, ni a la justicia, ni a la paz, ni a la democracia misma. Pero yo creo que hay que abrir caminos. Por eso que digo, bueno, si no nos dieron este espacio, nosotros creamos nuestros propios espacios. Vamos a ver si resulta. Pero es interesante en todo caso ver qué pasa, porque de repente pueden transformarse en una instancia perfectamente. Y mi argumento ha sido que así como en Naciones Unidas existen las comisiones fantasma, tú sabes, ¿verdad? Frente a la gran comisión de derechos humanos, en fin, hay otra comisión que es de la sociedad civil, que es la que hace encuentros, en fin, e interactúan en Naciones Unidas y son perfectamente legítimas. Entonces por eso dije yo, ¿por qué no armamos algo propio? En fin, yo creo que cuando tengas eso claro, armado, etcétera, me dices y vienes y nos explicas de qué se trata y cómo se hace. Porque esta idea hay que conversarla con nuestros propios hermanos. Yo creo que va a haber interés de hacerlo, porque tampoco nos vamos a quedar tan excluidos y tan separados de este proceso. No corresponde, es también un deber nuestro decirle, bueno, ustedes hicieron esto, nosotros vamos a hacer esto otro. ¿Me entiendes tú? Gracias, Domingo Namuncurá. Gracias.